invitado a mis colegas. Voy a comenzar a mi izquierda diciéndole gracias, Diego Montaño, por estar acá en el Piedra, Papel y Tinta, periodista, un rostro y un nombre clave en Avia Yala Televisión. Gracias por estar acá. No, gracias Claudia, gracias, siempre un placer estar acá en Piedra, Papel y Tinta. A mi derecha, Claudio Rosell, autor de Fuera de Contexto, amigo del periódico, periodista, docente, investigador. Gracias, Claudio, por estar en el Piedra, Papel y Tinta. Buen día, gracias a ti, Claudia, por la invitación. Me honra estar aquí. Buen día a tu audiencia y a mis compañeros y colegas. Y al lado de Claudio está su compañero Freddy Morales, periodista, corresponsal de Telesur, columnista de La Razón, un periodista de gran trayectoria. Lo admiro mucho también. Te recibo con gran cariño, Freddy, como siempre. Gracias, Claudia. Buen día, y a los compañeros también. Se va a unir a esta mesa José Luis Exeni. Estamos intentando una conexión Zoom. Mientras tanto, dispararemos con esto que nos ha conmocionado, lo sucedido en Ecuador. Vamos con la notita para retomar el contexto y vamos luego al diálogo. Asesinan en Ecuador al candidato presidencial Fernando Villavicencio. El político de 59 años fue baleado el miércoles cuando salía de un mitin de campaña en el norte de la capital. Villavicencio era uno de los 8 candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas que se realizarán el 20 de agosto. El periodista y exmiembro de la Asamblea Nacional disuelta en mayo por el presidente Guillermo Lasso aparecía segundo en la intención de voto. El mandatario prometió que se actuará con todo el peso de la ley y convocó a la sede presidencial al Gabinete de Seguridad, así como a los titulares de los organismos estatales como la Máxima Corte de Justicia. La fuerza del Estado. Bueno, ahí está. Y tenemos otra información. No sé si la tenemos lista. Me avisan que hay una colita más de esta información y así tenemos todo el contexto. ¿Está? Vamos a la segundita, a ver. El estado de excepción. Estado de excepción en Ecuador por 60 días. Esa fue la decisión tomada el jueves por el presidente Guillermo Lasso tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, lo que le permite movilizar a militares en las calles. La medida busca garantizar la realización de las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, por lo que las Fuerzas Armadas y la policía redoblarán la seguridad en los recintos electorales. Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. El candidato centrista, que marchaba segundo en intención de voto, fue baleado el miércoles al salir de un encuentro con simpatizantes en un colegio de Quito. Un presunto atacante también murió a causa de un cruce de balas con personal de seguridad. 6 personas han sido detenidas por el atentado, que dejó además casi una decena de heridos. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. En un video difundido en redes sociales, un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego que se hacen llamar los Lobos reivindicó el ataque. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya tope, maldito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya tope, será el siguiente. ¡Lobo, lobo, activo! Ecuador afronta en los últimos años una oleada de violencia vinculada al narcotráfico y la tasa anual de homicidios casi se duplicó en 2022. Con estas dos informaciones creo que ponemos la mesa. Hay que añadir algo, Diego, que esta noticia los pescó en plena transmisión, ¿no? Sí, nosotros estábamos con el gringo al aire cuando nos enteramos de esta información. Información que además viene acompañada de una seguidilla de atentados contra diferentes candidatos. Hace semanas el asesinato de un candidato a alcalde de Revolución Ciudadana, del correísmo,
también un atentado en mitines. Bueno, y ahí estaba una deportista que saludaba al alcalde, estaba en el mismo acto y sufrió también Exactamente. la violencia, ¿no? Es decir, la violencia se convierte en la protagonista de los actos políticos, no solamente en el Ecuador, lastimosamente. Recordemos, en el Brasil también hemos visto concejalas asesinadas por seguidores de Bolsonaro. Es decir, estamos llegando a niveles en los que no hay marcha atrás. Y lo preocupante es eso, que la violencia se apodere del debate, diríamos, político, ¿no? Ante la ausencia del debate político, se recurre a la violencia. Y con estas informaciones lamentables, o sea, un candidato a la presidencia a 10 días de las elecciones, asesinado en un acto político. Me parece precipitado decir en redes, por supuesto, desde voces políticas, ahí está el correísmo, es decir, hay que tener responsabilidad a momento de darle un marco a esto. Freddy, que también estás en la información cotidiana, ¿qué margen, qué marco hay que darle a todo esto? Entiendo que es un nuevo elemento que se está presentando en la política, ¿no? Que es la irrupción de los sectores delincuenciales, ya abiertamente, el narcotráfico, es decir, todos los sectores delincuenciales que están haciendo ya política activa. Ya no están por debajo, como se muestra en las novelas y todas esas cuestiones, coimeando aquí y ejerciendo poderes por debajo, sino que hay una emergencia que Diego dice, esto ya no tiene vuelta atrás, pareciera que sí. Pero entonces, ¿qué queda para adelante? Porque esto es el principio. En Ecuador es además imposible no recordar que hasta Correa el país era distinto. No digo con Correa, sino hasta Correa. De ahí empieza a deteriorarse la situación política, la situación social, y finalmente deviene en una violencia es decir, en todos los niveles. Recuerdan ustedes que hace menos de un año se asesinó a 3 chiquitas, jovencitas que eran parte de un conjunto de música, ¿no? Terminaron de tocar, se fueron, al otro día aparecieron muertas. Es decir, es una violencia incontrolable la que está ejerciendo. Colombia ya lo vivió Colombia, por ejemplo, ¿no? Siempre... Y Colombia sabe que es una espiral, ¿no? Que puede durar décadas. Claro. Pero ahí había el componente esencialmente político porque empezó con la guerrilla, que había una ideología ahí que estaba pugnando por hacerse visible. En este otro caso, por todas las señales que hay, por toda la información con que se cuenta, estamos ante sectores totalmente delincuenciales que han decidido aparecer y ejercer su poder públicamente. Claudio Rosell está parado sobre la muralla que divide el periodismo y la actividad académica. No sé si no tiene la suficiente distancia o ya podríamos ir generando algunos ejes de reflexión para la región, por lo menos. Bueno, difícil hacer reflexiones que engloben toda la problemática. Freddy acaba de hacernos notar que es contra los políticos, pero también es contra otras personalidades notables como estas chicas cantantes. Y así sucesivamente. Hay una espiral de terrorismo, creo yo, que debe tener que ver con los grupos organizados, organizados irregulares, armados irregularmente, que están tratando de demostrar su poder, se están tratando de posicionar. Estamos en vísperas de la primera vuelta electoral en el Ecuador. Hay que hacer notar que este candidato, que según el País de Madrid no estaba entre los favoritos, era el 4º o 5º, insiste mucho el País de España, había hecho parte de su plataforma de campaña la lucha contra el narcotráfico. Parece que en el Ecuador está empezando a descontrolarse, lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en Perú. En Colombia pues está descontrolado desde hace tiempo. Eso, por el otro lado, nos hace reflexionar sobre el hecho que el narcotráfico ya no es un fenómeno local de los países, es un tema transnacional. Y me estoy imaginando que ahorita en Ecuador la gente está diciendo, solo en este país es posible. Lo mismo que hace una semana la gente estaba diciendo, solo en Bolivia es posible que haya un caso como el de este narcotraficante de apellido Marcet.
Entonces todo el mundo piensa que solo en su país, y es porque somos incapaces de ver la figura completa, ¿no? Sigo sin acercarme al tema en particular a los móviles del asesinato de este periodista. Tú hacías notar que había quien estaba queriendo acusar al correísmo, y esto tiene que ver con que Villavicencio había sido periodista hasta antes de convertirse en asambleísta legislativo y candidato, y como periodista pues sí le pisó los callos, por decirlo de una manera vulgar, al entonces presidente Rafael Correa, ¿no? Entonces se mezclan muchas cosas. ¿De dónde viene el odio asesino que termina con la vida de Villavicencio? Difícil saberlo. Aparece este grupo irregular que se hace llamar Los Lobos, que a su vez está asociado con cárteles del narcotráfico mexicano. Entonces es una figura sumamente compleja. Y es sumamente difícil de desentrañar el hilo, y ahí viene mi salto al otro lado de la muralla. ¿Qué estamos haciendo los periodistas para desentrañar estas marañas en las que se cruzan tantos hilos, en un contexto en el que es cada vez más difícil hacer periodismo porque es costoso y los públicos ya no quieren invertir dinero en información? Entonces los medios de comunicación ya no tienen suficientes recursos para hacer buena investigación. Se vuelve peligroso porque insistamos en que este señor era periodista días atrás, o si es que no fue días atrás, fue la víspera del asesinato. Él en una aparición pública también había dicho que acababa de ser amenazado de muerte. Entonces realmente se cruzan muchas cosas, y a mí lo que me preocupa es que este tema en la región latinoamericana, en el resto del mundo, dejará de ser un tema dentro de 2 días, y probablemente en Ecuador deje de ser un tema en un par de semanas o en vísperas de las elecciones como mucho. Y es porque no hay recursos para darle seguimiento a estas cosas, ¿no? Entonces quedará como una herida en la sociedad, pero nunca se resolverá, y yo no sé si los políticos de hoy están en condiciones de generar iniciativas para ponerle freno a esto que bien ha caracterizado Freddy como una espiral.